Hola muchachos, bienvenidos a la segunda diapositiva del tema continuidad del curso de cálculo diferencial. Aquí les pongo una imagen de lo que ya habíamos visto en la clase pasada de cómo se definía la continuidad en un punto. En esta presentación recordaremos qué funciones importantes vimos en donde vimos la continuidad en un punto del dominio. Después vamos a hablar de qué significa tener continuidad en un intervalo. Y por último, hablaremos de un teorema muy importante que se llama teorema del valor intermedio. Pues bien, continuidad de algunas funciones importantes. Las que vimos fueron las que están aquí representadas. Es decir, vimos la continuidad en puntos de su dominio de las funciones raíz de x, seno de x, coseno de x, y luego las otras trigonométricas, tangente de x, etc., se pueden sacar de la del seno y del coseno. Ahora hablaremos de lo que significa o de lo que se entiende por continuidad en un intervalo. Comenzaremos por ver a qué nos referimos cuando hablamos de la continuidad de una función en un intervalo abierto. Y viene una definición. Se dice que una función cuyo dominio contiene al intervalo abierto AB es continua en ese intervalo si y solo si es continua en cada número x de ese intervalo. Aquí se está representando una función de x en donde nada más la estamos representando en ese intervalo, estamos suponiendo que ese es su dominio y estamos viendo que tenemos el intervalo abierto AB y tomamos un punto y decimos la función de el punto C existe, sí, sí existe. El límite de la función de x cuando x tiende a C existe, sí, sí existe. El punto o el límite de la función de x cuando x tiende a C corresponde a f de C, en efecto, así es, y no hay ningún problema porque aún cerquita del A o cerquita del B, siempre se puede encontrar un intervalo mayor que 0, dado que los reales son un conjunto denso, de tal manera que podamos tener el límite, tenemos un cierto, que para todo epsilon tenemos un cierto delta, de tal manera que se cumpla la definición de límite. Pero ¿qué pasa si el intervalo no es abierto? Por ejemplo, tendríamos este caso. Estamos considerando una función que del lado izquierdo incluye el punto de la frontera donde está la línea punteada rosa y del otro lado no, o sea, es un intervalo semicerrado. O qué pasa cuando el intervalo es cerrado, es decir, cuando incluye a los extremos. En ambos casos, obviamente, la función es continua en su intervalo abierto. Pero también podríamos tener el caso ¿no? Este sería el caso de una función que incluyera ambas, por ejemplo. Entonces, claramente, esa función es discontinua. En particular, donde está el punto de color turquesa, la línea de turquesa. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿yo puedo extender la definición de continuidad a las fronteras? Pues sí se puede, pero recuerden que, por ejemplo, en el caso del intervalo cerrado, no podemos escoger un delta mayor que 0 cuando tenemos que mi función termina justamente en ese punto. Entonces tenemos que hacerla un poquito más suave esa definición. Muy bien. Esa función que está aquí representada obviamente es discontinua, pero es continua a trozos. Entonces podríamos considerar una F1 entre el intervalo rosa, bueno, rojo y turquesa, y el turquesa y el
rosa, ¿no? Entonces sería continua a trozos en los intervalos abiertos entre las líneas punteadas. Eso no tendría problema. Pero para ver las fronteras hacen falta dos nuevas definiciones. Por un lado, la continuidad por la derecha, y se dice que es continua por la derecha una función en un cierto número a si y solo si se cumplen las tres condiciones siguientes. Primero, que f de a exista, y si es por la derecha, que el límite de f de x cuando x tiende al punto por la derecha existe, y si ese límite es igual a f de a. Ese sería, por ejemplo, este caso. En este punto tendríamos continuidad aquí por la derecha. Ahora, aquí también tendríamos continuidad por la derecha, en el caso de que fueran dos funciones diferentes, o en este trozo, digamos, en este intervalo cerrado. En el caso de que queramos hablar de la continuidad por la izquierda, igual. Primero necesitamos que f de a exista, y luego que el límite cuando x tiende a por la izquierda exista, y que ese límite sea igual a la función en ese punto. Entonces, en tanto aquí no tenemos ni siquiera este punto, en este caso sí lo tenemos y es continua por la izquierda. Vamos a ver ahora qué significa tener continuidad en un intervalo cerrado. Entonces, se dice que una función cuyo dominio contiene al intervalo cerrado AB es continua en ese intervalo si solo si es continua en el abierto, así como continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B, que sería este caso. Igual si el dominio es mayor que el intervalo cerrado, este también estaría continua en el intervalo cerrado, en cada uno de los intervalos entre las líneas punteadas. Ahora sí, una vez definida lo que es continuidad en un intervalo cerrado, podemos escribir el llamado teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio dice: suponga que f es continua sobre el intervalo cerrado AB y sea n cualquier número entre fa y fb, en donde vamos a suponer que fa es diferente de f de b. Entonces, existe un número c en AB tal que f de c es igual a n. Esto puede quedar más claro en la figura. Tenemos el valor de f de a, que en este caso estamos suponiéndola mayor que la de f de b. Y consideramos un punto de valor n que se encuentre entre ambos valores de f de a y de f de b. Entonces lo que dice es que existe un número, precisamente el número c, en el abierto AB, tal que f de c sea justamente n. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, podría hacerse el caso de que no nada más fuera un número, podrían ser dos si, por ejemplo, tuviéramos una curva de este estilo, que regresara, que sería una función. Pero bueno, lo que el teorema dice es que existe al menos un número c en AB tal que ocurre eso. Pueden ocurrir más, por ejemplo esto. Entonces ya tendríamos 1, 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver la demostración de este teorema. Cuando yo di matemáticas superiores, este teorema no lo demostramos, simplemente ejemplificamos su plausibilidad. Pero ahora sí viene la demostración. Entonces, para hacer la demostración, tenemos que escribir el teorema con un poquito más de precisión para poder tomar la notación que nos está conviniendo. Entonces decimos,
Si la función f es continua en el intervalo cerrado AB, y si fa es diferente de f de b, entonces vamos a tomar el caso particular de que uno de ambos sea mayor que el otro. En este caso vamos a suponer, a diferencia de la figura anterior, vamos a suponer que fa es menor que f de b. Con eso ya garantizamos que sea diferente. Y dice, para cada valor k en los reales, en donde k esté entre f de a y f de b, existe al menos un número c en los reales con a menor o igual que c menor o igual que b, tal que f de c sea igual a k. Es decir, cambiamos el nombre, en lugar de poner que habíamos puesto un número n, vamos a ponerle k. Y obviamente para el caso, hay otro caso en que esta cosa sería diferente. Entonces sería ponerlo como f de a mayor como f de b, pero nosotros vamos a considerar el caso f de a menor que f de b. Y para hacer esa demostración, primero vamos a considerar un caso especial. Vamos a considerar no solamente que f de a es menor que f de b, sino vamos a considerar que f de a está abajo del 0 y f de b está arriba del 0. Y vamos a mostrar que existe un número c entre a y b, tal que f de c sea igual a 0. Para hacer eso, vamos a definir dos números, más bien tres números. Vamos a definir el A0, el B0 y el C0. El A0 va a ser mi frontera A, el B0 va a ser mi frontera B, y C0 va a ser un punto a la mitad. Es decir, va a ser A0 más B0 sobre 2, que va a ser igual a A más B sobre 2. Ahora bien, existen tres posibilidades. Puede acontecer que a la hora de que yo partí el intervalo del 2, le haya yo atinado, y entonces mi f de c de 0 sea igual a 0. En ese caso, poco probable, ya no hay nada que demostrar, porque ya tengo un número que cumple con que f de c sea igual a 0. Pero pueden ocurrir otras dos cosas menos buenas. Una sería que el f de c0 fuera mayor, o bien que el f de c0 fuera menor que el 0. Si tenemos el caso de f de c0 mayor que 0, entonces c ha de estar entre a0 y c0. ¿Están de acuerdo? Entonces se define un nuevo número, el a1 como el a0, y vamos a definir un b1 que es el c0 anterior. Es decir, b1 va a ser igual a a0 más b0 sobre 2. Así que estamos construyendo esto. En el caso en que f de c0 sea menor que 0, entonces c va a tener que estar entre c0 y b0. Así que en ese caso, yo defino a mi a1 como mi c0 y a mi b1 como mi b0, es decir, como mi frontera superior. Si se están dando cuenta, aquí en ambos casos, el a1, ¿sí? Acontece que f de a1 es menor que 0 y f de b1 es mayor que 0, si se dan cuenta. Y entonces se define otra vez el punto medio, esta vez entre a1 y b1. Y vuelvo a tener tres posibilidades. La suertuda de que yo tuviera que f de c1 es igual a 0, entonces ya acabé. Pero si no, se ven otra vez los casos fc1 mayor que 0 y fc1 menor que 0. Y entonces defino nuevamente mi A2 y mi B2 de la misma manera que definí mi A1, B1. Mi A1 va a ser igual al, más bien, el A2 va a ser igual al A1 para el caso en que yo tenga que f de C1 sea mayor que 0 y mi B2 va a ser mi C1. En el caso contrario va a estar al revés,
el equivalentemente como en esta parte. Y así nos seguimos hasta que lleguemos al paso enésimo. En ese caso, mi Cn-1 está definida por An-1 más Bn-1 sobre 2. Y, de nuevo, si el f de Cn-1 es mayor que 0, el punto buscado tiene que estar entre N-1 y Cn-1. Y entonces definimos An como An-1 y al nuevo Bn como Cn-1. En el caso en que f de Cn-1 sea menor que 0, entonces el punto buscado tiene que estar entre Cn-1 y Bn-1 y entonces se define como An igual a Cn-1 y Bn igual a Bn-1. De tal manera que siempre voy teniendo que mis f de los Ans es negativa, en tanto que mi f de los Bns siempre es positiva. Y entonces, de esta manera, construimos dos sucesiones, la sucesión AN y la sucesión BN. En la sucesión AN, el enésimo siempre es mayor que el anterior, es decir, tenemos una sucesión creciente. En el caso de las BNs, tenemos que siempre son menores o iguales que el Bn-1, o sea que es una sucesión decreciente. Además, ambas sucesiones están entre A y B. Entonces lo que tenemos es una sucesión, la de ANs, que es creciente y acotada, y otra sucesión, la de las BNs, que es decreciente y acotada. Ahora bien, ya sabemos que si tenemos una sucesión creciente y acotada y una sucesión decreciente y acotada, entonces tenemos que ambas sucesiones son convergentes. Además tenemos que B1 menos A1 es B0 menos A0 sobre 2, que B2 menos A2 es B1 menos A1 sobre 2, que es igual a B0 menos A0 sobre 2 al cuadrado. B3 menos A3 es B2 menos A2 sobre 2, que es igual a B0 menos A0 sobre 2 al cubo, etc. Al final, el Bn menos el An va a ser igual al B0 menos A0 sobre 2n. Y como sabemos que el límite de una sucesión elevada a la n, cuyo número es menor que 1, va a tender a 0, eso ya lo demostramos, entonces vale que el límite de las restas, es decir, de los intervalos sucesivos que estoy definiendo, va a ser igual a 0, lo cual significa que el límite de Bn cuando n tiene infinito y el límite de An cuando tiene infinito, pues son iguales. Y puesto que los Cn's es justamente el An-1 más Bn-1 sobre 2, también sé que el An es menor o igual que el Cn, menor o igual que el Bn para cualquier n natural. Entonces, de acuerdo al teorema de la compresión para sucesiones, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Claro, que el límite de Cn cuando n tiende a infinito sea igual al límite de An cuando n tiende a infinito e igual al límite de Bn cuando n tiende a infinito. Vamos a llamar a este límite L. Entonces, ya habíamos comentado que así como se definieron los Ans y los Bns, acontece que siempre f de An es menor que 0 y que f de Bn es mayor que 0. Además sabemos por hipótesis que f es continua en el intervalo AB, o sea que el límite de f de An cuando n tiende a infinito
es igual a f del límite de a n cuando n tiende a infinito, por ser continuo. Y eso es justamente L, entonces es f de L. Y al revés también para el Bn, es el límite de la función cuando n tiende a infinito, es la función del límite de la sucesión Bn cuando n tiende a infinito, que también es f de L. Y entonces tenemos que todas las cosas son iguales, incluyendo al Cn, como lo estoy poniendo yo aquí en medio. Ahora, si todo Fan es negativo, y en tanto que el Fbn es positivo, como los límites han de ser iguales, esa f de L yo le llamo K, y digo que es 0. Ahora, eso todavía hay que demostrarlo, o sea, parece muy plausible que sea el 0, porque si uno está todo corriendo hacia todos son negativos, y el otro todos son positivos, y se van acercando al mismo límite, pues parece muy plausible que se junten para tener K igual a 0. Pero vamos a hacer por contradicción esa demostración. Vamos a suponer que no, que K no es 0. Vamos a suponer que K es mayor que 0 y que K es el límite del f de an cuando n tiende a infinito. Eso significa que para todo epsilon mayor que 0, existe un número infinito de valores para los que se cumple que K menos epsilon es menor que f de an menor que K más epsilon. Recuerden la definición del límite en términos de sucesiones. Eso significa que si es para todo epsilon mayor que 0, también es válido para el caso en que epsilon sea menor que K. Pero si epsilon es menor que K, entonces vamos a tener que K menos epsilon es mayor que 0. Pero aquí estamos diciendo que todos los FANs que son mayores que K menos epsilon, habíamos dicho que eran menores que 0. Entonces tenemos una contradicción. Ahora supongamos lo contrario. Supongamos que K es menor que 0. Entonces, vamos a ver el caso K cuando consideremos el límite de las f's de B de n. Entonces, existe igual un infinito número de valores n para los cuales se tiene que K menos epsilon sea menor que f de Bn menor que K más epsilon, y eso es para todo epsilon mayor que 0. Eso en particular para el caso en que epsilon sea menor que menos K, en donde menos K ahora es positivo. Entonces, ahora yo despejo y digo, eso significa que K más epsilon es menor que 0. Pero, entonces tenemos la contradicción, porque si este de aquí, este K más epsilon es menor que 0, f de Bn tendría que ser menor que 0, y habíamos dicho que no, que era positivo. Conclusión, K tiene que ser 0. Así que ya se encontró un número C igual a L, que está entre A y B, que es el límite de Cn cuando n tiende a infinito, para el cual f de C, que es L, es igual a K y es igual a 0. Perfecto. Bueno, el caso particular está demostrado. Pero ¿qué pasa con el caso general? En donde lo único que tengo es que f de A es diferente de f de B, pero no estoy diciendo que uno sea negativo y el otro sea positivo. Además hay un punto. Ya demostramos que para el caso f de A menor que 0 y f de B mayor que 0, pues ya lo hicimos. Pero en principio, aunque es prácticamente equivalente, habría que demostrarlo para el caso contrario, es decir, para el caso en que f de A es mayor que 0 y f de B menor que 0. Eso se los dejo como tarea. Se los voy a abrir en el Moodle. Ahora bien, hay que demostrar el caso general, es decir, que para todo K real, con K entre el valor FA y FB,
cuando se hace la suposición de que f de A menor que f de B, existe un C real entre A y B tal que f de C es igual a K. Y claro, el otro caso, ¿no? Cuando el f de A es mayor que el f de B, entonces tendríamos que encontrar para el caso K de R en tanto que f de A es mayor o igual que K, mayor o igual que f de B. Muy bien. Hacer eso es bastante sencillo. Se define una nueva función, se llama la función g, o le pueden poner h o como quieran, y definimos esa función en términos de la f del teorema menos el valor k que estamos considerando. G obviamente es continua en ese intervalo porque f de x lo es. Ahora, puesto que k está entre f de A y f de B, quiere decir que f de A menos k, que va siendo nuestro g de A, va a ser menor o igual que 0. Y nuestro g de B, que va a ser igual a f de B menos k, va a ser mayor o igual que 0. Entonces, si g de A es igual a 0, es claro que el c buscado es A. O bien, si g de B es igual a 0, el c buscado es B. Entonces solo falta hacer la demostración para el caso en que tengamos las desigualdades más bien, g de A menor que 0 y g de B mayor que 0. Pero ese es justamente el caso particular anteriormente demostrado. Por lo tanto, nuestro teorema del valor intermedio está demostrado.